Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 9 de octubre de 2018, cuando son las 5:06 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. La comunidad internacional está conmocionada luego de lo ocurrido en el SEBIN, en Venezuela. La Unión Europea solicitó una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer la muerte del concejal Fernando Albán. El bloque expresó que esperan que se esclarezcan las circunstancias de la trágica muerte del dirigente político y que el gobierno respete los derechos humanos a todos aquellos que están en custodia, así como el debido proceso, la norma y la ley. Además, la Comunidad Europea llamó al Ejecutivo venezolano a liberar a todos los presos políticos en nuestro país. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos también denunció las condiciones monstruosas, esta fue la palabra que utilizó la portavoz, en la que se encuentran los detenidos en Venezuela. La vocera de la Alta Comisionada, Renina Chandasavi, también pidió una investigación en torno a la muerte del concejal y la liberación de 59 colombianos que se encuentran detenidos en el SEBIN. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela expresó sus profundas condolencias y condenó fuertemente esta nueva violación a los derechos humanos en nuestro país. Desde la Asamblea Nacional, donde rindieron honores al dirigente político, rechazaron su muerte en las mazmorras, así dice el acuerdo del SEBIN, y solicitaron una investigación imparcial, independiente, con participación internacional. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. 3 datos. El Fondo Monetario Internacional pronostica una inflación para Venezuela, atención, de 10 millones% para finales de 2018 y prevé que la situación va a continuar deteriorándose. De esto hemos hablado con ustedes, escenarios que jamás hemos vivido en Venezuela y en muchos lugares del mundo. Además, renunció la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, y el presidente de ese país, Donald Trump, declaró este martes a Florida estado de emergencia en vísperas a la llegada del huracán Michael de categoría 2. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y tal y como comentamos al inicio, hoy en la Asamblea Nacional rindieron honores al concejal Fernando Albán luego de su muerte. Allí escuchamos la intervención de varios diputados y en el acuerdo suscrito por los parlamentarios se dejaba clara la responsabilidad del gobierno venezolano a propósito de lo ocurrido, tomando en cuenta lo que establece, entre otras cosas, nuestra
también preocupó a Naciones Unidas. Segundo, dice el acuerdo, exigir al régimen de Nicolás Maduro que permita la entrada al país de expertos e investigadores independientes designados por organismos de derechos humanos de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solicitar a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas y el secretario general de la OEA la designación de expertos independientes, delegar en la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional la investigación parlamentaria, solicitar a la Comisión Permanente de Política Interior que remita a la fiscal de la Corte Penal Internacional todos los elementos de comisión relativos a la muerte de Fernando Albán y dar publicidad al presente acuerdo. Es lo que hoy se aprobó en la Asamblea Nacional, luego de este hecho terrible que le ha dado la vuelta al mundo y que ha provocado reacciones en todo el planeta. Mencionábamos solo algunas. No sé si tenemos en la línea telefónica a la concejal por el municipio de Libertador, Aisha López, dirigente de Acción Democrática, quien estuvo hoy en estos actos organizados por el Parlamento venezolano. Concejal, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias María Alejandra, un placer tu invitación. Bueno, lo que dijiste, muy consternados estamos porque realmente Fernando Albán no se suicidó. Quien conoció a Fernando Albán, un hombre de fe, cristiano a carta cabal, comprometido con su país, con su familia, un hombre feliz que venía de viaje de ver a sus hijos, a su esposa, lo menos que pensaba era atentar contra su vida. Y mucho menos el que conoce el SEBIN, el que ha estado allí, sabe que ningún preso político anda paseando por ningún piso y menos sin un custodio. Por eso es que nosotros rechazamos la tesis del gobierno nacional, que fue suicidio, y por eso estamos solicitando que se haga una investigación objetiva. Y yo exhorto, María Alejandra, a los hermanos Rodríguez, Desi y Jorge, quien por años denunciaba las torturas que fue víctima su padre, que lo condujo a la muerte. Bueno, que tomen la bandera y busquen que se haga justicia y que salga la verdad a flote, para que no suceda lo que supuestamente le sucedió a ellos en los gobiernos pasados. Entonces, porque aquí no hay que hacer la ley del embudo, lo bueno para mí, lo malo para ti. Si ellos de verdad le dolió tanto la muerte de su padre, bueno, que ayuden a hacer justicia a la familia Albán, porque hoy es Fernando Albán, María Alejandra, pero mañana puede ser Juan, Pedro y Antonio. Entonces nosotros queremos y solicitamos que liberen a todos esos presos políticos que están allí, que están sufriendo y padeciendo. Ningún venezolano se merece estar privado de su libertad dada por los cielos. Entonces, de verdad estamos consternados, pero lejos de asustarnos, esto nos da fuerza, porque ese no es el país en el cual queremos vivir, donde estemos humillados, atrapados, perseguidos. Queremos un país libre donde impere la justicia, la ley y la Constitución sea el marco que regule todo y sancione al que no lo haga correcto, porque este país no es de nadie, es de todos los venezolanos. Concejal, si me permite, tenemos un extracto de la intervención del diputado Juan Miguel Mateus, dirigente nacional de Primero Justicia, abogado constitucionalista. Él, entre otras cosas, dio a conocer una tesis a propósito de lo ocurrido. Suponemos que tendrá elementos de convicción para hacer esa grave denuncia a propósito de, bueno, las torturas que habría sufrido aparentemente el concejal. Si me permite, vamos a reponer lo que él decía, dando cuenta, por cierto, del acuerdo que se aprobó hoy en el Parlamento, y yo quisiera su comentario. Ahora corresponde narrar lo que sucedió, la verdad de los hechos en las mazmorras del SEBIN. El SEBIN secuestró a Fernando Albán el pasado viernes. Estuvo desaparecido por más de 24 horas hasta el sábado por la mañana. Fernando llamó a su esposa, le dijo su ubicación, es decir, el lugar donde lo asesinaron, y le dijo que lo imputarían por delitos de traición a la patria y por el supuesto magnicidio en contra de Nicolás Maduro. También le dijo, oído el tambor, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, también le dijo que lo presionaban vilmente, fuertemente, para que diera falsos testimonios e incriminara a Julio Borges y a otros líderes de Primero Justicia.
en esa farsa del supuesto magnicidio. El domingo lo trasladaron a tribunales, pero no se dio la audiencia. Y el lunes, mientras esperábamos en el Palacio de Justicia, recibimos la noticia de su asesinato de voz del usurpador de la Fiscalía General de la República, Tarek William Saab, que indicó de una manera irrespetuosa e inhumana en una rueda de prensa que nuestro amigo, un cristiano fiel, se había quitado la vida. Pero la verdad es que el domingo por la noche lo torturaron. Y lo torturaron de tres maneras, que se escuche la verdad. Lo torturaron con asfixia mecánica, con una bolsa en la cara. Lo torturaron por inmersión en un barril de agua, pretendiendo ahogarlo. Y lo torturaron con electricidad. De los tres modos fue torturado Fernando Albán. Y en eso perdió la vida. En eso murió. Sobre este particular debemos decir tres cosas. Primero, colegas parlamentarios, el secuestro, la tortura y el asesinato de Fernando Albán están enmarcados en una estrategia de destrucción y de aniquilamiento de Primero Justicia y de toda la disidencia democrática en Venezuela. Nuestro partido y otros, el partido de Fernando Albán y otros, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para impedir el reequilibrio autocrático y dictatorial de Nicolás Maduro. Y por eso buscan maneras perversas de hacernos daño, de destruirnos. Pero escúchese bien. Escúchelo bien, señor Maduro. Escúchelo bien, señor Jorge Rodríguez. Y que lo escuche bien todo miembro que coopera con la dictadura para pretender aniquilar a la disidencia. Nosotros no tenemos miedo y no vamos a retroceder. Vamos a liberar a Venezuela en honor de Fernando Albán y de todos cuantos hemos sufrido en este régimen de oprobio dictatorial. Concejal Aisha López, su comentario. Por eso es que estamos solicitando una investigación imparcial, porque hay muchas dudas que rondan sobre la muerte del concejal Fernando Albán, nuestro compañero en la Cámara Municipal, y por ello es que queremos una investigación en la cual sea parte de la Iglesia, expertos, la comunidad internacional, porque no puede quedar impune la muerte de Fernando Albán ni de ningún venezolano. Y sí, ha sido ya costumbre de este gobierno que todo el que sienta de él, el que alce su voz, le montan una persecución, lo secuestran y luego le imputan una cantidad de delitos. Eso debe cesar, esa persecución debe cesar. Nosotros cuando denunciamos o salimos a la calle a denunciar algo, lo estamos haciendo porque los que tenemos cargo de elección popular, para eso nos escogió el pueblo, para que las cosas anden bien y funcionen, y donde haya actos de corrupción, denunciarlos para que sean sancionados. Entonces, por eso es que nosotros estamos solicitando una investigación formal, imparcial, y nos desdice mucho lo del fiscal, que es el garante de la legalidad, y pareciese que no lo fuera. Ya nosotros vimos su actuación frente a la Defensoría muy gris, y tememos que en la Fiscalía sea lo mismo. Por eso estamos uniendo esfuerzos para todos, de poner revanchismo, cuestiones personales para un colectivo, que aquí salga la verdad y no haya un Fernando Albán más asesinado a manos del gobierno, porque el que lo conoció, como te repito, sabe la convicción de Fernando, y por eso queremos una investigación imparcial. Justo quería preguntarle, concejal, dos cosas ayer, y esto, insisto, ha generado preocupación en la comunidad internacional, esta contradicción evidente entre la versión del fiscal designado por la constituyente comunal y el ministro de Interior, uno diciendo que fue en el baño, otro en la sala de espera del SEBIN, en una institución, un organismo que tiene cámaras de seguridad incluso en el techo
del edificio en Plaza Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema en específico, y por otra parte, efectivamente, acerca de la persona del concejal Fernando Albán. Como usted ha dicho, todos coinciden en asegurar su profunda convicción católica como cristiano, que hace dudar evidentemente de la versión del Ejecutivo Nacional. ¿Qué puede comentarnos? Claro, porque precisamente son dos versiones que dan dos funcionarios del gobierno, el fiscal y el ministro Gauterol, de cómo sucedieron los hechos. Todo el mundo sabe que cualquier detenido, así vaya al baño, va esposado, luego le quitan las esposas para que pueda hacer su necesidad fisiológica con un custodio. ¿Quién va a creer que el concejal Fernando Albán estaba paseando, caminando en la sala de espera o bien en el baño? Y tengo entendido que ese supuesto baño tiene 2 metros de altura la ventana. Entonces, ¿cómo accesaba ella? ¿Cómo se montó en esa ventana? Entonces, esa tesis pierde su validez cuando los elementos dan a decir otra cosa. Y el que conoció a Fernando Albán sabe de su condición humana, un hombre cristiano, de fe. De hecho, en 2 oportunidades fue presidente de la Comisión de Culto. De hecho, a mí me tocaba este año y él me pidió: Aixa, por favor, deja que sea Jesús para manejar la comisión con Jesús. Y allí siempre estaba haciendo eventos en la cual invitaba y participaban todas las iglesias, respetaba la creencia de cada quien. Sus actividades siempre tenían un tono religioso. De hecho, siempre cuando hacía su memoria y cuenta, el Padre Nuestro en arameo estaba presente. Entonces, un hombre amante de sus hijos, de su esposa, de su familia, respetuoso, que muchas veces él era quien nos decía a las concejalas Cadari Rondón y Aixa López: cálmense, bajen los ánimos, no se pongan a pelear. Era muy tolerante y buscaba el punto medio de entendimiento entre dos fracciones, la del PSUV y la de la Mesa de la Unidad o de oposición en este momento. Entonces Fernando era un hombre de paz, un hombre conciliador, un hombre respetuoso, buen amigo, solidario, buen compañero, buen jefe. Ustedes dicen, visto la muestra de afecto de todo el personal que trabajó con Fernando Albán. Usted dice, pero esta persona iba a atentar contra su vida, una persona psicológicamente y cabalmente estable, cuando él mismo muchas veces me decía: Aixa, cálmate, no te pongas a pelear con esa gente, quédate tranquila, bájale 2, tranquila, buscando la conciliación. Entonces no van a decir que en un momento de locura se zafó y se tiró por la ventana. ¿Cuál ventana? Si allí son celosos con los presos políticos que tienen bajo su custodia. Entonces el Estado es responsable por cuanto la obligación de responder por la vida de Fernando Albán era precisamente el Estado, porque estaba bajo su cuidado. No fue diligente, no fue un buen padre de familia en proteger la integridad física de Fernando Albán. Por eso es que estamos exigiendo esta investigación, María Alejandra. Si supiera la indignación que tenemos, la rabia, la ira, la impotencia, pero yo creo que eso más bien debe llenar de fuerza para exigir justicia y seguir luchando para que esto cambie, porque no queremos vivir en una Venezuela de miedo, una Venezuela de persecución, de represión contra todo aquel que esté en contra de este gobierno que nos pretende humillar, doblegar. Eso no lo podemos permitir. Nosotros nacimos en un país libre y tenemos que luchar para seguir haciéndolo. Y eso es lo que quiere el gobierno. El mensaje que nos está mandando es sencillamente: tengan miedo porque a cualquiera de ustedes le puede pasar. Ese es un mensaje subliminal que nos está mandando. Concejal Aixa López, gracias por atendernos, acompañarnos. El concejal del municipio de Libertador, dirigente de Acción Democrática, expresando opinión, análisis, además compartiendo información acerca de este caso que le ha dado la vuelta al mundo, que preocupa y mucho a la comunidad internacional. Mencionamos solo algunas de las reacciones de la Unión Europea, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, incluso la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Bueno, la vocera de esta oficina de la ONU, Rabina Shamdasani, quien pedía la liberación
de 59 ciudadanos colombianos que están en el SEBIN, utilizaba esta frase que comentamos con ustedes al inicio, denunciaba las condiciones monstruosas de las cárceles en Venezuela y efectivamente expresaba preocupación sobre el caso de Fernando Albán. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, lo dicho, el Fondo Monetario Internacional recalculó los índices de inflación para nuestro país y habla de 10 millones% para Venezuela. En este año, cerrando este año y el próximo 2019, inflación de Venezuela alcanzará la cota de 1.350.000 para este año, dice el Fondo Monetario Internacional, y en 2019 llegará a 10 millones%. Hemos leído la reacción de algunos economistas, analistas de nuestro país, advirtiendo que si las cosas siguen igual, no se toman medidas, probablemente otra vez el Fondo Monetario Internacional se va a quedar corto, unos escenarios que jamás imaginamos para nuestro país. Desde que los precios subieran inconmensurablemente, dicen algunos portales de noticias, la cantidad de 1000% el año pasado, la hiperinflación en Venezuela, un país que sufre una aguda crisis económica, podría alcanzar el nivel, según Fondo Monetario Internacional, de 1.350.000%, cifra, por cierto, que se queda corta frente a las previsiones de la Asamblea Nacional. De esto vamos a hablar ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde sobre el caso que nos ha ocupado desde ayer, la muerte de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, dirigente de Primero Justicia. El Nacional destaca que trasladaron los restos a la Asamblea Nacional y en este momento recibe actos velatorios. Entiendo que en la Universidad Central de Venezuela el cuerpo de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, fue trasladado a la sede de la Asamblea Nacional. Esto ocurrió más temprano para los actos velatorios, para rendirle honores. Los diputados entonaron el himno nacional mientras llevaban el cuerpo del concejal al lugar asignado adentro de las instalaciones. Y una de las intervenciones destacadas, la de la presidenta de la Comisión de Política Interior, destacaba o mencionaba, subrayaba lo que comentamos con ustedes el día de ayer, la responsabilidad del Estado sobre estos hechos, independientemente de las versiones encontradas y esta investigación independiente que se está pidiendo. Vamos a escuchar lo que decía la diputada de César Lozano.
que sabemos que están atravesando momentos muy difíciles para ustedes y para sus familias, como el doctor Requesens, que está allí, como Yamile Saleh, que está allí, y tantos otros. Por allí también está Lilian Tintori y otras víctimas. Gracias por estar acá, por solidarizarse, por entender, Lilian, Ana María da Costa, todos ustedes, que como dice mi hermano Juan Requesens, todos tenemos un número. Aquí nadie va a escapar de la dictadura. Hoy nadie escapa de la dictadura. Hoy cada madre, cada padre, cada venezolano que está sufriendo de cualquier manera es víctima de la dictadura. Nos han preguntado después del asesinato de Fernando Albán, después de la prisión a la que ha sido sometido otro parlamentario principal con inmunidad como Juan Requesens, si tenemos miedo. Y yo he dicho que sí lo tenemos, pero el único miedo al que tenemos hoy es a que se perpetúe en el poder una dictadura que secuestra, que asesina, que empobrece y que hambrea al pueblo de Venezuela. A eso es a lo que debemos temer. A que esos asesinos que están en el poder hoy, que usurpan el poder hoy, sigan ejerciéndolo de la manera en la que lo están haciendo hoy. Por eso... Bien, declaraciones de la diputada Elsa Solórzano en otro extracto, en otra parte de su intervención. Ella citaba el artículo 43 de la Carta Magna que comentamos con ustedes el día de ayer, que habla del derecho a la vida, que es inviolable en nuestro país a pesar de que no se cumple, y advierte que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Por eso, entre otras cosas, el acuerdo del Parlamento Nacional, en el cual establece la responsabilidad del Estado venezolano, del gobierno, por lo que ha ocurrido con el concejal Fernando Albán. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Ernesto Medina y los manglares. En 1999, un ciclón llega a la costa este de la India, dejando a su paso más de 10.000 personas sin vida. La mayoría fallecieron ahogados durante el enorme tsunami que se produjo, especialmente en zonas donde los bosques de manglar habían sido talados. Los manglares son ecosistemas característicos de las costas marinas tropicales y subtropicales, conformados por especies que minimizan el estrés salino a través de complejos mecanismos que el doctor Ernesto Medina, ecofisiólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha contribuido a dilucidar.
Los manglares están formados por especies de árboles que pueden crecer en suelos bañados por aguas saladas. Uno de los problemas que enfrentan estas especies es cómo mantener en sus tejidos una concentración de iones suficientemente alta que les permita absorber agua del suelo salino, pero por debajo de niveles tóxicos para la planta. El doctor Ernesto Medina estudió algunos de los mecanismos fisiológicos que permiten a las especies de manglar tolerar las fluctuaciones en la salinidad y describió cómo las hojas pueden expulsar o excretar más o menos sal, dependiendo de la salinidad de su entorno. Así, las especies de mangle pueden conformar bosques que protegen las costas contra tormentas y tsunamis, y también proveen refugios a especies marinas que sirven de sustento a la pesquería. El doctor Ernesto Medina fue galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Fleury en 1985 y los premios Nacional de Ciencias y Francisco de Venanci en 1995, y es actualmente miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Su trayectoria es, sin duda, un ejemplo para las próximas generaciones de científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María, María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María, María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Ya los pronósticos de organismos como el Fondo Monetario Internacional se pierden de vista. Habla de una inflación de más de 10 millones % para el próximo año si no ocurre absolutamente nada, más de 1 millón para este año, que también se queda corto con previsiones de la propia Asamblea Nacional. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí una primera valoración acerca de este tema. ¿Cómo afrontar una situación de esta naturaleza, de esta magnitud, desde el sector que usted representa? La escuchamos. Es un tema que ha sido muy complejo de manejar para muchos empresarios y sobre todo para un país en el cual no teníamos costumbre, no teníamos cultura de procesos inflacionarios tan altos. El pensar que tú tengas que en cuestión de horas cambiarle el precio a un producto porque si no ya pierdes la oportunidad de reponerlo, o sea, con lo que tú vendas algo hoy, probablemente mañana no vas a tener por qué comprar el producto que lo sustituya, o sea, con qué mantener esa línea de productos en tus anaqueles, es algo que no es fácil de comprender ni para el consumidor ni para el empresario tampoco. Y por eso es que a veces terminamos culpándonos unos con otros, o sea, el usuario termina culpando al comerciante, el comerciante al industrial y así sucesivamente, cuando todos estamos inmersos en una terrible crisis hiperinflacionaria en la cual el único verdaderamente responsable de todo esto es el gobierno que tenemos, que tiene una política monetaria totalmente equivocada, totalmente distorsionada y que está causando las cosas que estamos viviendo hoy en día. O sea, eso, 1.000.000%, que como tú bien dices, es corto para la realidad que estamos viviendo, es terrible para cualquier país. Estamos a punto de convertirnos en la hiperinflación más alta y más larga de Latinoamérica en toda la historia. Ahora, en la práctica, ¿cómo sobrevivir o cómo manejar
una situación de esta naturaleza, además con las medidas que se ha empeñado en imponer el gobierno, por ejemplo, esto del control de precios? ¿La escuchamos? Mira, el control de precios es, por supuesto, una medida restrictiva y que donde más los resultados de ese control equivocado en un esquema hiperinflacionario y más a los niveles de hiperinflación que estamos viviendo, se ven directamente en el desabastecimiento que estamos viendo. Es raro que un hogar venezolano hoy cuente con productos como huevo, leche, carne. O sea, es complejo abastecer un mercado en el cual el gobierno te obliga a vender a pérdidas, a producir a pérdidas, y es algo que no podemos hacer. O sea, simplemente se escapa de nuestras manos hacer manejarnos así. Por otra parte, el problema más grave uno de los problemas más graves que estamos viviendo los empresarios hoy por hoy es el tema tributario. Nos están obligando a pagar impuestos todos los días. Los lunes, cuando tú haces el registro de los tributos en la página del CENIAT, son 12 las planillas que se generan automáticamente. Tenemos que hacer liquidaciones diarias del impuesto, tenemos que hacer liquidación semanal del impuesto sobre la renta, hacer estimaciones, pagar, o sea, nos estamos descapitalizando los empresarios, no contamos con los recursos para reponer los inventarios a la velocidad que debemos, porque bueno, está ocurriendo, y dimos un brinco a la época de los señores feudales, en las cuales el rey de turno o el dueño de la comarca agarraba y en lugar de pensar en producir más, lo que pensaba era cómo meterle la mano en el bolsillo a los súbditos, por decirlo de alguna manera, para poderle sacar el dinero que tenían allí. Es lo mismo que estamos viendo en este momento. El gobierno insiste en meternos la mano en el bolsillo a los empresarios para tratar de cubrir con eso sus déficits, su incapacidad de producir más. Ahora, lo cierto es que en la práctica no se ha cumplido nada de lo que prometió el Ejecutivo Nacional. Cuando en agosto anunció los ajustes económicos, por cierto, 482-9750 para su participación. En el caso concreto del tipo de cambio, bueno, lo dejó anclado como ha ocurrido desde hace años en nuestro país, y lo cierto es que el paralelo ya dobla y yo diría que va camino a triplicar este tipo de cambio oficial. Yo quisiera su comentario, además, cómo afecta al sector privado esta situación. Fíjate. Y el paralelo más bien se ha portado bien, por decirlo de alguna manera. En este país que todo pasa y que todo va más allá de lo que podemos imaginar, el paralelo se ha portado bien, porque simplemente no hay efectivo, no hay disponibilidad económica para poder comprar divisas. O sea, es tanto lo que nos está golpeando a los empresarios el tema del tributario, el tema de los impuestos, que no estamos teniendo disponibilidad, flujo de caja para poder comprar divisas, y eso es lo que ha mantenido el paralelo medianamente estable. O sea, cuando tú ves que la Asamblea Nacional anuncia que tenemos nada más en alimentos 300% de inflación y en el resto global es 233% de inflación en el mes de septiembre, te das cuenta que eso no se compagina con el incremento que ha habido en la tasa de cambio, que como tú bien dices es apenas el 100%. Apenas, lamentablemente, no, eso no debería estar ocurriendo, por supuesto. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el país en este momento? Bueno, que estamos teniendo inflación en dólares. La economía, la inflación va a un ritmo, va a una velocidad, y la tasa de cambio a una velocidad mucho menor, porque no hay demanda, porque no hay liquidez, porque no hay capacidad de compra de divisas. Y por eso, bueno, tenemos los resultados que estamos viendo. Esto es terrible, ninguna economía se va a recuperar de esta manera. Es algo que realmente los venezolanos no entendemos hasta dónde vamos a llegar. Y a eso le suma el tema, toda la grave crisis que estamos viviendo en todos los sentidos, cuando, por ejemplo, el país entero está paralizado por la falta de combustible. Otro problema más que estamos enfrentando los empresarios y la población en general, porque los productos, además de lo poco que se produce, no se puede transportar de ninguna parte a ninguna parte por la falta de combustible.
Ahora, ¿qué impacto ha tenido el incremento de salario desproporcionado y decretado de forma unilateral por el gobierno? Algunos economistas con los cuales hemos conversado nos aseguran que producto de la hiperinflación, bueno, el impacto prácticamente se ha diluido, es decir, la capacidad de compra, pero inicialmente para el sector privado que no estaba preparado para ello, entiendo que fue una situación compleja. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, en una primera instancia sí, el impacto del salario fue fuerte, pero como bien señalan los economistas, eso se ha diluido. Hoy en día ya muchos empresarios que habían salarizado las ayudas que anteriormente le estaban dando a los empleados, hoy en día ya están buscando nuevamente formas de seguir ayudando a la gente porque se dan cuenta que los 1.800 son insuficientes, que la inflación ha pulverizado también este salario y que lo que estamos teniendo son usuarios con muy poca capacidad de compra, con serios problemas para poder cubrir sus necesidades básicas y cónchale, esperamos que realmente se tomen las medidas que se necesitan tomar y podamos corregir pronto todas estas distorsiones económicas y recuperar el poder adquisitivo de la gente. Ahora, en un momento determinado conversamos con algunos representantes del gremio empresarial, 4829750 para su participación, y algunos nos dijeron, bueno, inicialmente, incluso nuestra invitada, algunos inicialmente decidieron cerrar la Santa María frente al temor de, bueno, el impacto de estas medidas, incluyendo el incremento de salario. Otros han resistido y probablemente los que resistieron van a continuar de momento, pero ¿qué información manejan ustedes del sector comercio? Bueno, mira, ahora estamos viviendo la situación que algunos de los que habían cerrado están contemplando la posibilidad de volver, se está dando cuenta que tal vez fue un poco apresurada la situación de cierre. Pero la realidad es que el problema, como te dije, que estamos enfrentando en este momento los empresarios, ya no es el tema laboral. El tema tributario es lo que está realmente poniendo en dificultades a los empresarios, sobre todo para lo que es la reposición de inventario. Y bueno, realmente esto nos está afectando seriamente a todos nosotros. Si me permite, María Carolina Uzcategui, brevemente tenemos oyentes. Elena Vargas nos llama desde Sucre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Mira, yo opino que aparte de que son ignorantes e incapaces y ladrones, pero están dirigidos por los cubanos, los rusos y los chinos. Así de sencillo. Estado comunista chimbo y más nada. Gracias, señora Elena. Bueno, de esto hemos conversado en varias oportunidades. Efectivamente, el gobierno se ha empeñado en imponer un sistema que ha fracasado en todas partes del mundo, además que ha arrojado efectivamente los mismos resultados que nos ha tocado vivir. Desde el Fondo Monetario Internacional comparan nuestra situación, al menos así lo hacían en el reporte anterior, con países como Zimbabue. Las cosas terminaron prácticamente igual, con también un proceso hiperinflacionario que destruyó buena parte de la economía. Me dicen que perdimos comunicación con nuestra invitada María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Si les parece, chicos, vamos a hacer una pausa a ver si restablecemos el contacto para dar la oportunidad de hacer un comentario final y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, me dice que tenemos oyentes. La señora Elena, ¿cuál es el apellido de la señora Elena y de dónde nos llama? Buenas tardes. No escucho a la señora Elena, no la tenemos. En fin, se cayó. Comentamos información a propósito de este pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Nos da tiempo para un oyente más. 482-9750 para su participación. El Fondo Monetario Internacional pronostica una hiperinflación de 10 millones % para Venezuela en 2019, el próximo año. Insistimos, son pronósticos que se quedan cortos frente a los cálculos de la Asamblea Nacional si no ocurre nada, si no hay un cambio de política, lo cual todo parece indicar. La situación es tan grave que el país caribeño, estoy leyendo nota de Infobae, fue excluido del promedio regional y de la lista de los mercados emergentes para no deformar las cifras. Además, se espera que la economía se retraiga 18% este año y 5% en 2019. Estamos hablando de un país que no está en guerra, que no ha sufrido una catástrofe natural, pero bueno, esto es producto del modelo, efectivamente, como decía la oyente anterior, la señora Elena, que ha insistido en imponer el gobierno en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional pronosticó el lunes que la inflación de Venezuela alcanzaría una cota de 1.350.000% este año y en 2019 llegaría a 10 millones %. Se proyecta que la hiperinflación en Venezuela empeore rápidamente, dice el reporte del organismo internacional, impulsada por el financiamiento monetario de un déficit a gran escala y la pérdida de la confianza en la moneda. Esto lo dijo la entidad en su reporte de perspectivas económicas mundiales. Venezuela devaluó la moneda cerca de 100% el 20 de agosto de este año. Bueno, forma parte de las medidas que comentábamos con María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Y además contrasta con el compromiso adquirido por el Ejecutivo Nacional. Ustedes recordarán aquello del déficit cero. Bueno, nada más lejos de la realidad. Esto lo agregamos nosotros. La cifra de hiperinflación pronosticada es tan grande e improbable que hizo que los lectores del informe tuvieron que contar los ceros con los dedos de la mano para asegurarse de que habían leído correctamente el número. Es una situación, por cierto, que ya no existe prácticamente en ningún otro país del mundo. Es inédito lo que está ocurriendo en Venezuela. La situación es tan grave, dice el reporte de Infobae, que bueno, fue excluida efectivamente del promedio regional tras años de mal manejo de la economía con la industria petrolera, que es el pulmón de la economía estancada. La ONU calcula que cerca de 1.9 millones de personas han abandonado el país desde 2015, otra cifra que también lamentablemente se queda muy corta. Este éxodo desesperado ha llevado a los migrantes a huir a países vecinos como Colombia, Brasil, en busca de comida y medicinas. Agregaríamos que prácticamente a toda América Latina y el mundo. La economía de Venezuela, a pesar, por cierto, de que el gobierno también lo niega. La economía de Venezuela se contrajo 14% el año pasado y se espera que se retraiga 18% este año. Pero la buena noticia, dice el reporte, y un poco para aliviar este pronóstico, si se puede hablar desde esos términos, dice Infobae, es que queda poco margen para caer más bajo.
por lo que el pronóstico para 2019 es una contracción del 5% según informe del Fondo Monetario Internacional. Es prácticamente una economía, esto lo decimos nosotros, arrasada, insistimos, en un país que no atraviesa por un conflicto armado abierto, que no ha sido víctima de una catástrofe natural. El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB per cápita ha caído más de 35% entre 2013 y 2017 y se proyecta una retracción cercana a 60% entre 2013 y 2023. Excluyendo a Venezuela, la inflación en los países emergentes y en vías de desarrollo se espera que alcance 5% este año. Esto son estimaciones del Fondo Monetario Internacional, una cifra que nos queda muy lejos, producto, insistimos, de las políticas del Ejecutivo Nacional. Hay que decir que el registro mundial de hiperinflación en este momento lo tiene Venezuela y por bastante margen, al punto que este año se espera imponga un récord tal y como por cierto lo informaba la agencia de noticias Bloomberg. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.